Checkpoint. Bienvenidos a Checkpoint TV, yo soy Naka. 9 de diciembre de 2014 fue la fecha en la que subí por primera vez un video a YouTube. Yo soy Naka, esto fue ya Checkpoint TV, Japatonic TV, Japatonic Lite, Japatonic. Pasé por más nombres de lo que yo pensaba. Y bueno, y esto va a ser un video reflexionando de lo que aprendí en estos 10 años en YouTube. ¿Por qué comencé YouTube? Bueno, la realidad es que, a ver, el origen ya lo he contado en otros videos, pero básicamente fue porque en aquel tiempo había muy pocos canales hispanohablantes que hablaban de Japón y cuando veía los videos, la verdad que no me gustaban para nada. Y yo decía, yo puedo hacerlo mejor. Y no me salió mejor. Era un desastre, porque cuando empecé a hacer videos sí lo quería hacer lo más profesional posible, que hacerlo de una forma, que yo después fue cambiando, el formato fue cambiando muy rápido y al final uno termina acomodando las cosas a, por ejemplo, a cómo reacciona el público, ¿no? De que si a la gente le gusta tal tipo de contenido, cierto formato, como que uno le va más, empuja más para ese lado, ¿no? Pero eso llevó también a que termina haciendo videos en el que los más populares era hablando con amigos, medio borrachos, hablando sin información de nada, con completa ignorancia, hablando estupideces de Japón y videos de 1 hora, 2 horas, pero claro. ¿Ves que no sirvo ni en Japón, ni en Argentina, ni en ningún país, boludo? Sí, en el McDonald's estábamos diciendo, ¿viste? Entonces es chino, machiqué. Chiqué, sí, hicimos eso. ¿Y él no caía? Como el público era fiel, yo decía, lo estoy haciendo bien. Pero la realidad es que nada, eran videos con 1000 vistas, 2000 vistas, y claro, para mí ya era un montón, ¿no? Cuando veía otros canales que me desagradaban, pero tenían 50, 100.000 vistas, tenían muchas más vistas cuando yo hacía las cosas mejor, ¿no? Según yo. Pero claro, ese formato era difícil de sostener. Era mucho trabajo porque eran videos muy largos y al final de las 5 personas que éramos en el canal, 12 habían vuelto a Argentina, no era lo mismo, la gente reclamaba a las personas que faltaban, si queríamos hacer algo a distancia salía horrible y de lo que la gente pedía después se terminaba quejando y yo ya estaba podrido, estaba cansado, no veía un centavo con YouTube, o sea, teníamos Patreon, que hoy en día sigue funcionando el Patreon, pero no lo menciono mucho, pero toda la plata que teníamos de Patreon la reinvertía en el canal, o equipamiento que necesitara, o viajes que quisiéramos hacer, comida para comprar, lo que sea, pero era dinero que había que invertir, que tampoco era mucho, tal vez eran $300, $400 al mes, que eso para meterme en el bolsillo no daba, así que lo reinvertía y al fin y al cabo yo seguía trabajando de electricista, muerto de hambre. Tuve problemas económicos graves, es más, hubo un tiempo en el que justamente estaba tan mal de plata que en Facebook en ese tiempo tuve que pedir plata prestada. ¿Qué pasó? Picture. Dijo picture y hace telefonado. No sé cuál es esto. Bueno. Un montón de chicos con extranjeros. Bueno, la gente se divierte, qué lindo. Pero bueno. La cosa es que no tenía dónde caerme muerto, muy mal de plata y la gente, las vistas caían y la gente reclamaba que los viejos miembros y yo ya estaba podridísimo de YouTube, estaba cansadísimo. ¿Y esto qué fue? Ya cuando empezó la pandemia, fue la excusa perfecta para decir por pandemia vamos a dar un stop al canal. Fue como 4 años. más de 5 años en el que subía videos semanalmente, siempre, 5 años, todas las semanas videos. Como mucho tomaba una semana de descanso, año nuevo o algo por el estilo, pero no paraba de subir videos. Y no paraba de no ver plata. No tenía un centavo, no tenía plata, estaba muy mal. Y en la pandemia, bueno, dije, bueno, ¿qué hago?
¿dejo YouTube o sigo? Y digo, bueno, ¿qué hago? Ya me cansé de YouTube. Digo, o dejo YouTube o hago un canal nuevo desde cero, más comercial, con más información, mejor hecho. Y ahí fue cuando empecé a mirar videos de Romo Alfons, que tenía consejos de YouTube. Y la verdad que para el nuevo canal, Japatonic Lite, porque claro, al principio era Checkpoint TV, porque era colaboración con un podcast de videojuegos, después nos separamos, pero bien, yo con la gente de Checkpoint, gente que requiero y cuando voy a Argentina los veo, pasó a ser Japatonic TV y después, bueno, ahí fue cuando nació Japatonic Lite, cuando quise hacer un canal nuevo. Y fue en el momento en el que estaba queriendo estudiar cómo funcionaba el algoritmo de YouTube. Y los videos de Romo Alfons me ayudaron muchísimo. Es más, hice incluso el curso CreceTube, que costó bastante dinero, pero se hizo muy famoso porque en 24, 48 horas ganó como 1 millón de euros vendiendo los cursos esos y la verdad me sirvió muchísimo, muchísimo. Y esto obviamente no es una publicidad, yo nunca hablé en mi vida con Romo Alfons, pero el curso ese a mí me ayudó muchísimo porque me ayudó mucho a entender cómo funciona, porque ¿cuál es el problema que tenemos los youtubers? Que nos basamos con el público, con los comentarios, que siempre el comentario de la gente y todo eso es como la gasolina que uno utiliza para poder seguir adelante, ¿no? Y los comentarios buena onda, el apoyo de la gente es lo que te ayuda a querer seguir haciendo el contenido. Pero ¿qué pasa? A veces no depende de la gente, de ese pequeño porcentaje de personas que deja comentarios en los videos, sino que a veces se trata de cosas técnicas. Y ahí es cuando me di cuenta que los videos tienen que tener un formato, que las miniaturas y los clickbaits tienen que ser de cierta forma, porque están los clickbait engañosos, que son completa mentira, y los clickbait que son para llamar la atención, que pueden tener un poquito de engaño, pero siempre y cuando no tomarle el pelo al público, ¿no? Justamente. Y eso, todas esas cosas como que te enseñaba el curso, y ahí es cuando me fui dando cuenta, ¿no? Al principio quería tirar por cosas culturales de Japón, curiosidades, y eso no funcionaba muy bien, hasta que la primera vez que se me viralizó un video, que había sido un video de productos argentinos en Japón, ¿no? Que a ese video le fue muy bien porque hablaba de la mentira que era de los medios que decían que en Japón se consigue la carne argentina, que ahora van a poder comer asado argentino en Japón, y yo dije, no, eso todo es una mentira terrible. Y bueno, y el video se dedicó a eso y el video salió bien. Y ahí como que empezó a subir, ¿no? Y el tema es que yo me había prometido de que si en un año no llego a los 100.000 suscriptores en el nuevo canal, dejo YouTube. Estoy cansado, se terminó. Pero por suerte, a los 6 meses llegué a los 100.000 suscriptores, siendo que el canal original, Japatonic TV, en 5 años llegó a menos de 50.000 suscriptores. O sea, en 6 meses dupliqué lo que había logrado en 5 años. Y yo sé que esto para mucha gente va a sonar muy feo, pero quiero que también lo tomen consejos algunos creadores de contenido de YouTube. Es que para mí lo más importante fue no ser a rajatabla fiel a mí mismo. ¿En qué sentido? No en todos los sentidos, pero principalmente cuando uno dice ser fiel a sí mismo es respetar al público, ¿no? Ser fiel al público es cuando uno dice eso normalmente. Y el hecho es que yo dejé de hacer lo que me pedía la gente, el público, en los comentarios, porque justamente eran lo que no me dejaba progresar. Era justamente el querer recontactar a los chicos que estaban en Argentina, en que los videos sean largos, en el que hablar, no sé, de estupideces, de lo que sea. Pero eso era lo que me estancaba. En cambio, cuando yo dije, tengo que enfocar mi vista para otro lado y buscar crecer, ahí fue cuando empecé a crecer. Cuando dije, las cosas no tienen que ser como yo digo que son o como la gente dice que le gusta. Tienen que ser de una cierta forma. Y otra cosa, que también como consejo para otros creadores de contenido, el tema de colaboraciones. Nunca desesperarse por las colaboraciones. Yo hice una colaboración en Checkpoint TV con un youtuber grande y la verdad que fue una experiencia bastante fea. Yo
no voy a mentir, en ese tiempo decía, uy, sí, una colaboración con esta persona, va a caer un montón de gente y van a crecer los suscriptores y seguidores nuevos. Eso de querer agarrar seguidores de otros lados, eso es una fórmula que no funciona, y yo creo que a esta altura de la historia muchos youtubers se dieron cuenta de que uno se tiene que valer por sí mismo. Porque, a ver, digamos, si vos tenés 5.000 suscriptores y haces una colaboración con otro youtuber de 5.000 suscriptores, no vas a tener 10.000 de un día para otro. Nomás el video con colaboración tendrá 2.000 vistas más que lo normal. Y va a ser solamente ese video. Y se van a suscribir 100 personas. Porque la gente vio ese video por esa colaboración, pero ya está. Con suerte te va a seguir, el 10% de la audiencia de esa persona te va a seguir. Ahora, en cambio, obviamente, si tenés 5.000 suscriptores, haces una colaboración con Luisito Comunica, ahí sí, te van a caer 100.000 de un día para otro. Pero el tema es que a los 2 días ya no te... ¡Ey! Y claro, ahí sí te van a caer un montón de suscriptores de un día para el otro, pero va a durar eso, una semana, un día para el otro te va a seguir la gente, a menos que tengas talento, ¿no? Y el hecho es que muchas veces uno, cuando hace contenidos que le pone mucho esfuerzo, muchas ganas al contenido, uno cree que es el mejor. Uno cree que es el mejor en haciendo ese contenido que está editando y publicando. Y porque como tiene información que por ahí algunos otros canales no tienen, es todavía mejor. Y ese es un error que cometemos muchos youtubers. Yo en un tiempo pensaba que era el mejor youtuber de todos, pero injustamente los otros tienen más vistas porque hacen más clickbaits, cuando no era así, no era así. Pero volviendo al tema de colaboraciones, yo hago un montón de colaboraciones, pero lo hago más en plan de conocer al creador de contenido. Porque, a ver, ya lo han visto, Luisito Comunica, aparecí 2 minutos en un video de él y él apareció en el cierre de un video mío y no utilicé su cara en ningún momento. Nomás compartí la foto en Instagram. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota. Y al forro de tu vecino. Chau, chau. Pero no estoy tratando de ganar público usando la cara de Luisito. ¿Por qué? Porque aprendí que lo más importante como creador de contenido es hacerse valer por uno mismo, no a costa de otros, de la fama de los demás. Esa creo que fue la lección más importante que aprendí en todos estos años. Porque realmente cuando viene algún creador de contenido, el otro día me escribió uno, un youtuber muy grande, me escribe y me dice solamente, hola, ¿cómo estás, amigo? Y yo le digo, hey, ¿qué tal? ¿Venís a Japón? Era tan obvio, me dice, y yo digo, sí, bueno, es que a mí me gusta que los creadores de contenido me contacten porque saben que soy un creador de contenido conocido y que soy buena onda. En Instagram siempre publico fotos haciendo colaboraciones, pero el tema es que yo siempre le digo a todo el mundo, yo soy el peor youtuber para hacer colaboraciones. Porque he grabado con, por ejemplo, de los que más me acuerdo es Araya Vlogs y Planeta Juan, que he aparecido en videos de ellos y ellos me han ayudado a mí sosteniendo la cámara como lo hace Jordi ahora. Grabé varios videos con mi amigo Araya, pero no mencioné que habíamos hecho colaboración, me olvidé. Perdón, Araya. Tengo camarógrafos estrella como Planeta Juan. Hermano, aquí sirviéndole de camarógrafo nada más. Y así me pasó varias veces. Y yo siempre digo, mira que yo soy el peor de todos haciendo colaboración. Porque el tema es que, justamente, porque a mí ya no me interesa para nada el tema de colaboraciones, así, pero, por ejemplo, cuando fui a Argentina, colaboré con un montón de gente. Y yo dije, bueno, voy a hacer un video de colaboración, todos comiendo con otros youtubers, todas esas cosas. Hay algunas cosas que uno la hace porque ya te cae bien la persona, no porque no me hayan caído bien Araya y Planeta Juan, ¿no? Sino que simplemente es cuando ya sale de una forma más natural, cuando uno ya lo tiene planeado. Pero no es que uno, si viene alguien a Japón, digo, tengo que pensar en un video para hacer con esta persona para colaborar. No, así no. Pero sí, en los primeros años de YouTube tenía ese complejo de inferioridad en el que si hablaba de otro youtuber era hablar mal.
no tanto como otros, no tanto públicamente, por ahí en grupos, pero sí, siempre tenía algo malo para decir de otros youtubers cuando, claro, yo no me miraba al espejo. Yo ahora, por ejemplo, no hablo mal de otros youtubers ya. ¿Por qué? No por querer cuidarme, porque no quiero que alguien me escuche hablar mal de otros youtubers, no, sino porque entendí que cada uno tiene su estilo. Y si uno tiene algo para criticar, más bien, en vez de querer buscarle los defectos a los demás, creo que es más importante entender el por qué hace esas cosas, por qué... A ver, hay gente indefendible, ¿no? Como Johnny Somalí, obviamente. Pero muchas veces hay que entender el tipo de contenido que uno hace porque justamente se vende. Algunos sí, simplemente hacen algunas cosas por desesperación a las vistas, pero a veces uno critica ciertas cosas, pero a ver, hay que entender que cada creador de contenido tiene su propio estilo y que todos se pueden aprender de otros. Y otra cosa, yo lo he dicho creo que en streaming, pero no sé si lo dije alguna vez en el canal mismo, pero yo para buscar contenido robo ideas de un montón de youtubers y no me da vergüenza decirlo. Es que lo importante es que cada uno ofrezca el contenido a su propio estilo. A mí no me importa si alguien me roba las ideas, porque al fin y al cabo yo lo explico de una forma y por ahí a esa persona no le funciona el contenido que me robó a mí. De la misma forma que yo robo el contenido de otra persona y a mí no me va a funcionar porque lo explico diferente, porque el público es diferente. Pero imagínense, la parte de grabar videos, como ahora, es la parte fácil. La parte que da paja, que da flojera, es el momento de edición. Pero la parte más difícil de todas es buscar las ideas. Yo siempre hay momentos en el que estoy sin ideas o días en el que, con Jordi vamos y grabamos 4 videos en un día porque estoy inspirado, porque tengo un montón de temas para contar. Hoy, por ejemplo, este es el segundo video que grabo en el día y no sé si vamos a grabar el tercero, depende del tiempo, no sé, no importa. Pero la cosa es esa, ¿no? Que una vez una persona me dijo, me mandó un mensaje diciendo, Luisito Comunica te está robando el contenido, debes hacer algo, denunciarlo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Yo, ¿por qué la gente se molesta en mandar un mensaje diciendo eso? O sea, pero claro, el hecho es que yo, por ejemplo, a Luisito Comunica lo pude conocer porque un día me siguió en Instagram porque un amigo que tenemos en común, Luisito le dijo que quería hacer un video de los cibercafés y le recomendó un video mío. Y ahí lo vio, se inspiró con eso y me empezó a seguir. Y claro, para mí todo un honor. Y más otro honor que me haya robado la idea. O que, bueno, que use mi video como inspiración, como información. Y a ver, que un youtuber, porque tenga menos seguidores, haga el mismo contenido que uno, entonces hay que condenarlo. O sea, ¿qué? ¿De qué depende? ¿De la cantidad de seguidores? No, es injusto, es muy injusto. Por eso, yo siempre digo, a ver, de canales hispanohablantes no saco tantas ideas, pero sí de muchos canales de inglés, robo muchos. Y a ver, yo cuando no sé qué hacer en YouTube, abro YouTube y con mi cuenta en la que estoy suscrito a puros canales de Japón, veo a ver qué hay, qué salió de nuevo. Y otra cosa es que también dejé de ser esclavo de los comentarios, ¿no? Porque me di cuenta que los comentarios de 100 buena onda, cae uno que te puede arruinar el día. Así que leo muy poco los comentarios del canal. Hay veces que sí, me tomo un rato en leer y leer y leer y leer, pero no tanto como antes. Antes, en un tiempo, yo siempre recordaba cuál era el último mensaje que leí y después cuando volví a abrir la aplicación el otro día, leía todo hasta llegar al último comentario que leí. Y claro, no, ya a ese punto no. Porque es muy estresante, te consume mucho, te pone mal. Por más que hagas buen contenido y la gente comente bien, te pone mal porque es así. De 100 comentarios, cae uno que te arruina el día y que te dicen cosas muy injustas. Por eso, ya no soy esclavo de los comentarios y mucha gente que por ahí me ha visto en vivos, que dice que soy una persona ultra soberbia. En vivo, públicamente, trato de ser lo más soberbio posible, intencionalmente, porque, ¿qué pasa?
sé que es muy malo lo que voy a decir, pero voy a tratar de ser sincero. Pero mientras más blando, cálido se muestra uno, más te quieren tomar de idiota, de tonto, de gente en el que si extendés la mano te pueden agarrar del codo. Y me ha pasado demasiadas veces simplemente por tratar de ser buena persona que me hayan querido cagar, que me hayan querido, que me hayan básicamente querido utilizar en muchos sentidos. Eso es algo que me pasó muchísimo y por lo tanto siempre trato de mostrarme sobre. Ahora, en cambio, si un creador de contenido viene, se da cuenta de que soy buena onda, que, a ver, Gabriel Herrera me contactó porque Planeta Juan le dijo que yo era súper buena onda, que no tenía problema con compartir información de Japón, que no me guardo las cosas para mí solo, y nos llevamos súper bien. Y así, eso está bueno, ¿no? Cuando uno crea una pequeña comunidad de amigos, de creadores de contenidos, es algo re lindo, eso es algo que me gusta muchísimo. Por ejemplo, cuando hay unos youtubers españoles que habían venido de paseo y nos juntamos con varios youtubers de acá, y yo digo, ¿y ustedes con youtubers de España no se juntan con otros youtubers? No, por eso nosotros la estamos flipando con vosotros. Y claro, porque veían que teníamos como una pequeña comunidad de creadores de contenido, una pequeña comunidad, un grupito, ¿no? Y eso está bueno, eso es algo que la verdad que se aprecia mucho, justamente. Y eso es lo que uno aprende al no ser mezquino con la información, con la data, con todo esto, sino que si uno comparte con otros creadores de contenido, termina armando un buen grupo de amigos. Yo, por ejemplo, con Akira de Japan Gemu, con él no sabemos todo, cuánto ganamos, qué hacemos, todo para ganar esto, para ganar plata. Nos contamos todo porque sabemos que vivimos de esto y mientras más nos ayudemos, va a ser más beneficioso para nosotros. Pero en resumen, lo que más aprendí en estos 10 años fue, primero, valerme por mí mismo, no desesperarme por las vistas y pensar todo siempre muy en frío y buscar mucho los propios defectos, que eso es lo que más ayuda para progresar. Pero buscarlos más que nada por mi cuenta, no por lo que diga el público, como lo he dicho en el video. 10 años y hay gente que me va a estar felicitando y gente que decía que soy un soberbio de mierda, que soy una mierda, que me pudre en el infierno, pero no importa. Un saludo a todos los forros de los vecinos y a esos forros también. Chao. Pero sí, muchas gracias a toda la gente que me viene siguiendo desde Checkpoint TV, de Japatonic TV o desde donde sea. Pero un saludo a forro de tu vecino y vos también, que sos un hater. Hola Checkpointers, bienvenidos a una nueva edición del Nihon Blog. Les voy a presentar a dos amigos, él es Fuchi y él es Ricardo. Ricardo es argentino, medio italiano, ¿no?